nomofobia, ¿no? El trastorno de sentir un miedo irracional o una ansiedad de estar incomunicado a internet o de no tener el teléfono cerca, ¿no? Entonces, estos casos ya los hemos estado viendo en niños de hasta 4 o 5 años en adelante, ¿no? Que tienen respuestas emocionales extremas cuando alguien les quita el celular o cuando se les acaba la pila. Cuando tú tienes el rol de la crianza, tú eres el proveedor de los límites para ese chico, para esa chica, ¿no? A Dios no le espanta nuestra imperfección y a Dios no le espanta que los temas de salud mental, por ejemplo, o sea, el cerebro cristiano se enferma igual que el cerebro no cristiano, o estamos sujetos a la enfermedad igual, a una gripa igual, a la ansiedad, a la depresión y a todas esas cuestiones, y debemos de abordarlo con misericordia, con compasión, pero también con mucha inteligencia. Amigos de Buena Nueva, qué bueno que estamos nuevamente juntos, y hoy esta cabina, como cada ocasión que estamos juntos, se llena de gente nueva, gente joven, gente que tiene mucho que aportar, mucho que platicar, mucho que compartir, y hoy no es la excepción. Dov Fernández. Eso. Dov, así dicen Dov, se llama Dov, sí te llamas Dov, vamos a platicar ahorita contigo, sí, amigo, que tenía un ratote que no te veía. Cierto, ¿cómo estás, Paco? Bien, gracias, porque me mandaste un mensaje y de pronto con el número, sí, y te contesté, pero dije, voy a grabar y después, y confieso, no es por mala onda, a veces sí soy mala onda, pero en esta ocasión no, que vi el mensaje después de un tiempo y dije, qué horror, no te había escrito. Y entonces ya nos retomamos aquí la amistad y el contacto. Y pues después de algunos años de no vernos, veo que has estado muy activo y trabajando, pero que la gente te conozca. Yo quiero ahorita que platiques tu línea de vida, lo que estás haciendo. Yo hablo más ahorita en estos minutos, en estos segundos, y ya después el tiempo es tuyo. Este podcast es tuyo porque tienes mucho que aportar. Traes contigo un libro, aparte de muchas otras cosas que haces. Eres psicólogo, juvenil, infantil, tienes un máster en psicología. Infantil y juvenil, cierto. Sí. Y juvenil. Y tienes una fundación, una organización que se llama Maverick. Sí, tenemos 13 años dirigiendo Maverick AC, que nació en Chihuahua, pero los programas se han extendido a incluso otros países, gracias a Dios. Nos dedicamos a la creación de programas de prevención en temas de problemáticas juveniles como la prevención del suicidio, los temas de salud mental, embarazo adolescente, adicciones, toda esa cuestión ya 13 años. 13 años, sí. Por ahí escuchaba, ¿no? Que en tu ciudad natal, que es Chihuahua. Cuauhtémoc, Chihuahua, más chiquito, sí, todavía. Una pequeña ciudad. Pequeña ciudad o gran pueblo, como lo quieras ver. A mí me gusta cuando dicen pueblo, a veces se oye peyorativo, despectivo, cierto, ¿no? Sí. Yo siempre, una pequeña ciudad así sea realmente como lo que conocíamos antes, como un pueblo, y siempre, en el norte decían, no, eres de Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc, exacto. Tuve el gusto de conocer algunos lugares por allá, Parral, bueno, la ciudad y todo, y es una temperatura para la gente que nos ve en otros países, es al norte de México, cercano a la frontera con Estados Unidos, y es muy desértico, ¿no? Cierto, sí, temperaturas muy extremas. Y ahí es como hablan los de Chihuahua, que arrasan a Chile Chilaca 880. Exacto. Eso es todo. Bueno, después de este preámbulo, ahora sí, vamos a conocer, porque sí tienes mucho. Me llamó la atención el nombre de Maverick. No sé, ahorita nos vas a explicar aquí, pero yo no sé por qué pensé en Top Gun y en la película, ¿no? Se llama el protagonista. Sí, bueno, el Maverick nace el nombre por la traducción. Yo buscaba, me gusta mucho buscar palabras que a veces no tienen una traducción tal cual, o que son palabras inventadas. Entonces Maverick es una de ellas, que significa como independencia o libertad. Entonces nuestra asociación legalmente constituida se llama Viva la Maverick, viva la independencia o viva la libertad, ¿no? Nuestro propósito es inspirar a los jóvenes a encontrar su propósito y lograr sus sueños como tal. Genial, Maverick, porque uno también que es viejo recuerda un carro que se llama Maverick. Ford Maverick. Uno grandote, y era el sueño de muchos papás, y trabajaban porque ya tengo mi Maverick. Entonces, también un poco por eso. ¿En serio? Sí, o sea, como la meta es tener algo que puedas disfrutar. Y yo creo que la vida es para disfrutarla, y uno de los objetivos es que enseñas o ayudas o llevas de la mano o guías o desafías a los chicos y a los adultos y a los adolescentes jóvenes
a disfrutar la vida, ¿no? Sí, a encontrar tu propósito, lograr tener sueños ambiciosos, tener sueños grandes, porque luego una de las problemáticas sociales que nosotros veíamos en Chihuahua era que a raíz de tener sueños pobres, pues tú te envuelves en actividades mediocres, ¿no? En adicciones, en conductas de riesgo, toda esa cuestión, porque a lo mejor no tienes un propósito que dirija tu vida. Todo con propósito. Si no sabemos a dónde vamos, da lo mismo que caminemos para donde caminemos, ¿no? Puedes terminar en donde sea. ¿No? Cuando no tenemos esa brújula que nos guía y a veces pues, hay personas que caminan porque no tienen una familia y todo. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero me gustaría que con la línea del tiempo comenzáramos de aquel pequeño Dove que vivía en Chihuahua. ¿Qué hacía? ¿Cómo llegaste a la fe? ¿Naciste ya dentro de un hogar donde ya se conocía de la fe cristiana? ¿O cómo fue ese caminar, ese pequeño que llegó a darse cuenta o a sentir una carga por estos temas? Nazco en una familia cristiana, siempre digo eso, pero mi conversión es como hasta los 24, 25, que es un fenómeno, ¿no? De los que nacemos en familia cristiana, las convicciones normalmente no se heredan, lo que se hereda es la tradición religiosa, ¿no? La costumbre, el ambiente, toda esa cuestión. Y yo pasé por una etapa de crisis existenciales o dudas de fe, y mi conversión verdadera, yo la recuerdo como a los 24, de tener una convicción real en Jesús, en la fe en Jesús. Oye, entonces, haciendo yo mis cuentas mentales, 24 fue muy cercano a Maverick. Sí, correcto. Porque Maverick tiene, si no me equivoco, del 2008. 13 años, cierto. Sí, fue como de la mano. 2012. 2012. 2012, sí. Ah, no, por ahí veía que en 2008 empezaste como que, a ver, platícame, porque yo soy chismoso y de pronto ahí, ¿qué pasa en el 2008? Vamos allá. Bueno, empiezo mi mamá, es una historia bien, bien loca, ¿no? Desde los 7 años mi mamá me mete a estudiar, piano, porque con su embarazo, de mí, fue muy complicado, ¿no? Tenía muchas amenazas de aborto y todo eso, entonces fue algo milagroso que se lograra. Entonces ella, como un voto, hace de que, no, Dios, mi hijo te va a servir, ¿no? Así como un voto ahí de... Como el libro de Samuel, exacto, como Ana, ¿no? Era exactamente. Entonces, desde los 6, 7 años me metí a estudiar piano para yo estar en los grupos de alabanza y sirviendo y toda esta cuestión. Entonces, desde los 7 años ahí me tienes en la iglesia tocando prácticamente todos los días. Pero a los 13, 14 años, en la casa de mi abuela, yo veo MTV. Y veo estas bandas, Linkin Park, Korn, todas estas bandas de rock y de new metal que se estaba generando ese movimiento, y a mí me enamoró el rock, me enamoró el metal, y a los 14, 15 años empecé a hacer mis inicios como en crear una banda de rock, ¿no? Entonces, luego esa banda de rock se formalizó, se puso la cuestión más en serio, y desde los 17 hasta la fecha, ¿no? Sigo en la cuestión de la música, ¿no? Entonces, Maverick nace de ver la necesidad cuando estábamos en conciertos y porque tocábamos en ámbitos muy a lo mejor controversiales para la fe cristiana, que eran antros, bares, festivales, toda esta cuestión, y veíamos la necesidad de los chicos de no encontrar propósito. Entonces Maverick nace principalmente porque yo invitaba amigos de otras bandas a llevar conciertos a las escuelas, ¿no? A preparatorias, a secundarias, y inspirar en contra del suicidio, pero, darles esperanza, darles algún mensaje positivo, pero por eso creo que nace desde el deseo desde el lado de la música, ¿no? Ok, pero entonces tu música en ese entonces era, las letras eran hacia la fe cristiana o en general? No, en general, sí. No, o sea, no tienes esa carga de, no, yo quiero llevarlos para evangelizar o algo así. No, eran letras muy existencialistas, yo creo. O sea, que estabas pasando tu adolescencia, tu juventud, entonces pues tú escribes. Yo lo que digo es, o sea,
la música como tal no era cristiana, los cristianos o los de las convicciones éramos nosotros. Así hay una canción de Redimidos que acabo de escuchar, ¿no? Y Sí, obvio, él también le gustó la frase y es cierto, ¿no? La música no es la cristiana, sino el cristiano es haciendo música. Y entonces por ahí es el look. Yo pensaba que también, después del ofrecimiento y todo, dije muy Sansón, muy nazareo. Nunca se cortará el cabello, mi hijo, ya que fue entregado. No, ese no es el voto, ese no era. Metalero, entonces. Exacto. Sí, perfecto. Sí. Y sigues tocando. ¿El grupo ¿cómo se llama el grupo? Ahorita ¿Hay algo para buscarlo? Sí, ahorita toco con León, que se escribe L3ON, y me encanta, ¿no? Esto es más indie, más rock indie, pero es un placer, ¿no? El estar ¿Marquinhos? tocando. Sí, con el Marcos. Ahí estuvo en un podcast, ya lo podrán ver. Aquí apareció, acá estuvo en Marquinhos y ya todo ese rollo. Sí, es buena música, así que búsquenla. Tenemos un nuevo sencillo que viene basado en Romanos 7:13. Va a estar buenísimo. No, lo que no quiero hacer no lo hago y lo que no quiero eso hago, ¿no? Exacto. Esa es la disyuntiva que tenemos todo el ser humano. Quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo no quiere. O sea, ¿cómo me obligo? Tantas cosas que me llaman la atención, que quiero, que deseo y que no puedo. Y que creo que mucho de esa canción, ese versículo, esos son los temas que tú tratas. El buscar algo que me haga adicto. O sea, me gusta, yo siempre uso de broma eso, que cuando pasas y dices, mira nada más, qué ricura, quisiera comer esa dona de chocolate que está ahí en el aparador. Y me la como y digo, qué delicia, pero inmediatamente empieza a hacer el cerebro, ¿para qué te la comiste? Eso equivale a 25 minutos de caminata. Y empieza ahí una cuestión dentro del cerebro que quiero que nos platiques. Porque tú tienes un libro. Bueno, ahorita vamos a hablar antes del libro. Platícame ese tipo de situaciones que hay entre sobre todo los niños y los adolescentes. Bueno, yo creo que la dinámica nace a partir de nuestro diseño natural, ¿no? Nosotros estamos diseñados para producir ciertos neurotransmisores que en algún libro yo vi que se les llama las hormonas de la felicidad, endorfina, serotonina, dopamina, etcétera, que nos hacen sentir placer o nos hacen sentir alegría en ciertos contextos, ¿no? El problema es que vivimos en una era de la indulgencia o de la gratificación inmediata, donde buscamos cada vez gratificarnos cada vez más seguido o con cuestiones más dañinas. Entonces el placer en sí o la alegría en sí no es mala, ¿verdad? Lo malo es buscarlo y a costa de muchas veces tu salud, como platicabas tú, la comida. Bueno, muchas veces intercambiamos lo que dura ese bocadillo, ¿no? 1 minuto, 2 minutos de placer por unas consecuencias de salud más severas. Lo mismo pasa con las pantallas, con las redes sociales, con la pornografía incluso. Efectivamente, y ya tocando este tema, tienes un libro que se llama En Redes. Se lo presentamos aquí a la gente para que lo vea. Y dice, tu guía para navegarlas sin que te atrapen, para teens. Este libro está dirigido para adolescentes. Adolescentes, 100%. Si no me equivoco. Es muy dinámico y todo. En redes, ¿cuál es el peligro? El peligro de estos años digitales. Nosotros que somos un poquito más viejos, que vivimos esta brecha o ese cambio, junto con Junior Zapata decía siempre, vivimos en el mismo mundo, pero no, en el mismo planeta, pero en diferentes mundos. Los que somos, los que vivimos este cambio. Pero pues los chicos de los últimos 25 años, tú me dirás más específicamente, nacieron en un mundo digital. Cierto, nosotros somos migrantes digital en un mundo 100% conectado o hiperconectado. Nosotros hemos hecho esa transición y sabemos equilibrar o sabemos lo que es vivir en un mundo análogo, pero también ahora sabemos lo que es vivir en un mundo hiperconectado. Pero así tal cual como tú dices, estamos viendo ya generaciones enteras de nativos digitales que no conciben el mundo desconectados de la tecnología, desconectados del Wi-Fi, desconectados de toda esta cuestión de las redes sociales. La tecnología en sí no es mala, de hecho es neutra. Lo que depende de si las redes son peligrosas o son dañinas es el uso que les vamos a dar nosotros. Como casi la mayoría de las cosas. Exacto. Pensando un poquito en la iglesia no digo que es mal corazón ni nada, pero muchas veces ha tratado de satanizar todo lo que de pronto está de moda. Cuando comenzaba hace, podríamos decir,
un par de siglos, o no sé, cuando empezaba, decían en la iglesia, la caja del diablo. Y Exacto. podemos pensar la televisión, no, hablaban del piano. No poner Mira. música dentro de la iglesia. Ya después era la caja del diablo, la televisión. Pero después esa televisión fue utilizada para predicar. Después la radio, etcétera. Después la radio fue utilizada. Y así cada cosa. Y creo que en estos tiempos no podemos vivir sin redes. O sea, Sí, como tal, tú, como dices, las cuestiones de tecnología son neutrales. Lo que depende de su resultado positivo o negativo es el uso que les damos. Y hay tres enfoques que yo creo que muchas veces adoptamos, ¿no? Uno puede ser de temor, de sacarle la vuelta o ver las cosas con miedo, las cosas de tecnología. Otro, que es un poquito más agresivo, es el prohibicionista, ¿no? El prohibir las cosas y ni siquiera tenerles miedo, sino prohibirlas, ir en contra de. Pero el enfoque que dices tú que se ve más en el mundo religioso o en el aspecto religioso es el enfoque demonizador, ¿no? Esa cuestión es del diablo, es satánica. Lo cual es un absurdo, ¿no? Porque como decimos, las cosas son neutrales, lo que determina si son buenas o son malas es el uso que les damos. Entonces, el enfoque que se propone acá en este libro es un enfoque de sabiduría, ¿no? Un enfoque de inteligencia. O sea, bueno, aquí está esta cuestión que tiene esta ambivalencia, que tiene aspectos positivos, aspectos negativos. Entonces, ¿cómo puedo ser yo más inteligente y sacarle el mejor partido sin que me esclavice, sin que me ponga ahí todo adicto, sin que caiga en cuestiones que pongan en riesgo mi integridad? entonces tú nos ayudas, como bien dice, a que no te atrapen. Es difícil que no nos atrapen cualquier cosa. Hablábamos de la comida, hasta del deporte, hasta de las cosas sanas también pueden llegar a atraparnos. Cierto. O sea, aún dirá alguien, no, prefiero que esté en la iglesia. O los ejemplos clásicos cuando alguien da un testimonio. Es que yo utilizaba sustancias prohibidas dentro de mi cuerpo y las utilizaba 5 veces al día. Oh, pero ahora que llegué a Cristo, solamente es Él y 5 veces al día estoy en la iglesia o veo la Biblia. Entonces como que cambias una de estas sustancias por otra. Una cuestión que te llega a tu cerebro, que la dopamina, tú la mencionaste, que hace que te sientas bien. Entonces también podríamos pensar en situaciones, en este caso de fe o aún el deporte, alguien que se obsesiona demasiado por el deporte, ¿podríamos tomarlo como una adicción negativa? Sí, o sea, yo creo que no hay adicciones positivas, ¿no? Tenemos unos 50 años de estudio de las adicciones como tal, la definición de adicción es algo que te esclaviza o algo que te domina, algo en lo que pierdes el control. Entonces, como tal, yo creo que no hay una adicción buena, ¿no? O sea, lo que deberíamos de buscar es el balance saludable en todos los aspectos, incluso en el espiritual, en el físico, en el deporte, en la tecnología. ¿Qué diferencia verías tú entre aquel niño que estaba en casa de su abuelita, como comentabas, viendo MTV, viendo el grupo? Eso te creó no sé si no adicción, pero te gustaba, es algo que te gusta. Uno, ¿en dónde podemos ver la diferencia entre lo que me gusta, me apasiona y hasta dónde es el límite de la adicción donde ya pierdes el equilibrio? Puede ser. Pero ¿qué diferencia ves de este chiquito que a lo mejor no tenías los celulares que hoy hay? Ya había celulares cuando te estabas pequeño, ¿no? Me imagino más básicos. Entonces, Sí, los básicos, pero no como ahorita, que es un mundo terrible. Tú conoces a Chris Sí, Martínez, sí, que sí. anda estuvo por acá con nosotros, con sus lentes estos de astronauta, Perfecto, que sí. es súper moderno, que es una película de ficción de hace algunos años, se quedó atrasada. Entonces, ¿qué diferencia ves entre esos y los niños de hoy, que ya no se sientan a una televisión a esperar que pase, más comerciales, o que en determinada hora tenías que esperarte a ver tu programa, tus caricaturas, y una semana después otro capítulo, sino que ahora todo lo tienen inmediato y ellos son on command, ellos son los que deciden cómo está. Bueno, la diferencia entre generaciones de migrantes digitales y de nativos digitales ahora es que creo que antes teníamos el privilegio o la capacidad de aburrirnos. Hoy se ha perdido la capacidad de aburrirte, ¿no? Porque precisamente hoy ni siquiera los comerciales, hoy ni siquiera, hoy estás en 3 o 4 dispositivos al mismo tiempo. Yo me he dado cuenta mucho de este fenómeno en niños que están en el celular, en el tablet y en la televisión, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces eso es muy común, ¿no? Entonces al perder la capacidad de aburrirte, pierdes la capacidad de imaginar, de ser más creativo, porque uno se aburría o uno le daban horarios para ver la televisión, se te acababa ese horario y
te salías y tenías que ponerte a patear una piedra o a buscar hormigas, ¿cierto? Y ahora se pierde esa capacidad o ese gran regalo que era el aburrimiento, que era la sala o la antesala para la creatividad, para la imaginación, para otro tipo de actividades. Sí, yo le comento a un sobrino que tengo de 8 años, que él también tratamos de que no esté tanto en eso, no tiene celular sí, pero nunca lo usa. Tablet y todo eso, ¿no? Así como medirlo, pero pues es muy difícil en un mundo lleno de compañeritos de que en todos lados están y que aún los mismos adultos dicen, no ese es en la tablet y estamos con el celular aquí al lado de la mesa. Entonces, el ejemplo tiene mucho que ver, pero yo le digo, no, en mis tiempos, como tú dices, yo estaba toda la tarde en una zapatería que tenía mi mamá y no había una televisión en blanco y negro que se veía... Te ponías a dibujar cómics, ¿no? Exacto. Eso es lo que viene. Me compraron mi tablet, compraba muchos cuentitos, cómics. Y una caja así grande que me llevaba como cada mes, cada 2 semanas. Y yo los leía. Después de que te los leías todos, empezaba a dibujar y a crear historias. Y eso me llevó un poquito a lo que de pronto hago, ¿no? Sí. Mal hechos y todo. Pero sí, yo digo... ¿No te aburres estando así solo? No, porque creo que dentro de nuestra cabeza hay mundos enteros que tenemos que descubrir. Exacto. Y tú hablas mucho de salud mental, sí. De salud mental en general. ¿Cuáles son los problemas más graves que ves hoy, no solo en redes, o que las redes producen dentro de nuestra juventud? Bueno, hoy las redes producen una gran adicción porque son muy enganchantes, precisamente por esto que generan en el cerebro la liberación de dopamina a niveles muy altos. ¿Por qué? Porque son atractivas, son divertidas, te generan una gratificación. A lo mejor a veces andas frustrado, andas triste y las redes te generan ese escape, ¿no? Entonces el cerebro lo identifica y libera dopamina para que sea placentero. La cuestión con esto es que tanta dopamina o tanta estimulación nos hace perder la homeostasis, ¿no? Que es el equilibrio de los sistemas en nuestro cuerpo. Entonces ya no podemos obtener placer de fuentes menos estimulantes. Necesitamos estar acá arriba para sentir el nivel de placer que tenemos. Por eso cada vez la gente, y especialmente las nuevas generaciones, pasan mayor cantidad de tiempo en las redes sociales o en más videojuegos o en cuestiones cada vez más estimulantes. Amigo, ni me digas que esta cara que yo tengo, hoy decía, llegué rozando, porque últimamente yo uso juegos de viejito, mira, pero agarré uno de dominó y estoy jugando ahí. No sé si son personas reales o nada, pero estoy ahí y a 2 de la mañana tengo que ganar esta partida. No ganas nada, pero ahí estás, porque gané, y la perdí, ahora le voy a poner 5 millones. No existe, y de pronto dices 2:30 de la mañana, no, ya, adiós. Y vivimos con este celular a un lado y que despertamos y de inmediato estamos pegados. Sí, es lo primero que ves cuando te despiertas, lo último que ves cuando te acuestas a dormir. Traemos pegada la pila para que no se nos vaya a acabar la carga, la batería. Entonces eso está generando ya trastornos, ¿no? Y cuando hablamos de la palabra trastornos, estamos hablando de algo que es serio, ¿no? No estamos hablando, una adiccioncilla, o soy un poquito clavado, ¿no? Porque luego tendemos a suavizar las cosas con palabras que son más folclóricas, ¿no? Pero, o hacerlo como con humor, como en este caso. Exacto, pero está generando trastornos, tanto que hay uno nuevo que las asociaciones de psiquiatras están tratando de incluir en los nuevos manuales de referencia, que le llaman nomofobia, ¿no? El trastorno de sentir un miedo irracional o una ansiedad de estar incomunicado a internet o de no tener el teléfono cerca, ¿no? Entonces estos casos ya los hemos estado viendo en niños de hasta 4 o 5 años en adelante, ¿no? Que tienen respuestas emocionales extremas cuando alguien les quita el celular o cuando se les acaba la pila. Yo te escuché alguna vez platicar acerca de como un reto o una encuesta que hiciste con algunos niños y que le dijiste cuántas horas al día escuchan, ¿no? Y hubo un caso en especial.
Sí, ¿cuántas horas al día utilizan las redes sociales? Y hubo un caso muy particular justo en mi ciudad natal, Darío, que utilizaba 17 horas al día su celular. O sea, ¿qué significan las matemáticas? No solo le quedaban 7 horas desconectado, podemos especular que era cuando estaba dormido, ¿no? O cuando se estaba bañando. Entonces es un altísimo consumo de redes sociales, pero casos como este son muy generalizados, ¿eh? O sea, la media mundial anda en las 9, 10 horas, más o menos, pero yo he visto muchos casos donde 12, 13 horas es como algo normal, ¿no? De consumo de redes sociales. Bueno, la gente que no está escuchando, vean esta hora y luego ven otro podcast y quitan por favor las redes por hoy, para que no se nos hagan adictos aquí. Y luego, ¿y qué sucedió con este niño, por ejemplo, con Darío? ¿Tuvieron algún seguimiento? ¿Lo viste después? Sí, totalmente. ¿O lo dejaste así de que, uy, cuánto de ya ni modo, cuánto gasta? No, precisamente oremos por él. No, nuestras propuestas son pragmáticas, ¿no? Somos más prácticos, ¿qué tienes que hacer con una adicción? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer con una adicción? Bueno, tienes que aplicar estrategias de abstinencia, ¿no? Esto es clásico, ¿no? Es con cualquier adicción, a la comida, a la pornografía, al entretenimiento, a X cosa, ¿no? Entonces la abstinencia ha probado ser una estrategia muy efectiva en las cuestiones de adicción. ¿Por qué? De nuevo, porque restaura la homeostasis, el equilibrio en tus sistemas. Entonces lo que se le propuso a este chico como a otros adolescentes es empezar a incluir actividades desconectadas, ¿no? Actividades que no involucren para nada el uso de tecnología, actividades de deporte, de arte, de ayuda a la comunidad, para que tú empieces a desengancharte o a disminuir un poco el uso excesivo de tecnología. Y cuando lo haces, pues obviamente tu cuerpo va respondiendo y tu cuerpo va desprendiéndose de esa hiperdependencia. ¿Hay algún método que lleve? Por ejemplo, a lo mejor papá, mamá está escuchando eso y dice, es que yo no sé qué hacer con mi hijo, con mi sobrino, porque pues nosotros le dimos ese regalo. Por ahí hay un video muy bonito y muy triste a la vez de una niña que le dicen, se le acabó la inocencia porque le regalan un celular, no sé si lo has visto, ¿no? Sí. Y que es la emoción y empieza poco a poco, pero se le vuelve esa adicción en donde la niña está terrible. Y creo que muchos papás, pensando en el beneficio del niño, a mí me hubiera gustado tener ese celular o ese videojuego, le hacen eso y de pronto se dan cuenta o no se han dado cuenta de ese daño que tiene y que ahora dicen, ¿qué hago? Pero aquí hay también dos cosas. Los mismos papás están con el celular. Deja el celular y están con eso. Entonces, ¿tendría que ser primero el papá o tendría que ser un trabajo conjunto? ¿O cómo podemos llevar, o que les digas aquí a las personas que están ahí, cómo empezar con esta desintoxicación de redes? Ajá, bueno, número uno es la psicoeducación, ¿no? O sea, los papás deben de entender que cuando a ellos se les da el rol de la crianza de los hijos o los tutores, ¿no? Puede ser un tío, puede ser un abuelo, etcétera. Cuando tú tienes el rol de la crianza, tú eres el proveedor de los límites para ese chico, para esa chica, ¿no? Entonces, los límites, ¿qué es lo que genera? Salud, equilibrio. Entonces, no es malo darle un celular como tal, pero ese celular debe tener límites de privacidad, límites de seguridad, límites de tiempo, ¿no? Entonces, no es como que le delegamos la crianza al tablet o a la tecnología. Entonces, la clave es que regresemos a entender que la prerrogativa de los padres o de los tutores es proveer límites, ¿no? Y número dos, cuando vas a proveer esos límites, tú debes de tener la autoridad moral para precisamente aplicarlos, ¿no? Porque creo que los adolescentes en especial, ellos reciben autoridad de alguien que es ejemplar o que es modelo, que es un punto de referencia, ¿verdad? Porque ellos ponen el dedo en la llaga, ¿verdad? ¿Cómo me dices que yo deje de utilizar esto si tú estás todo el día, a lo mejor no en el celular, a lo mejor en la televisión, a lo mejor en otra cuestión que también te está esclavizando, pero necesitamos generar ese punto de referencia o modelar más bien esa salud. Entonces tendríamos que empezar con los tutores, padres, sí, abuelos. Totalmente.
totalmente. Y el padre dice, no, Sí. yo no soy adicto. El papá es el que paga la cuenta de internet, entonces también es el que paga el dispositivo. Entonces el problema no es el chico como tal, el chico está en una etapa de desarrollo, en una transición, ¿verdad? Está moldeando su cerebro. Entonces, ¿cómo quiere uno que moldee su cerebro? Permitiéndole que se aburra un poquito, permitiéndole que tenga otras actividades como la música, el deporte, etcétera. Meterlos a clases de Sí, algo. sí. Porque también ya eso, ahora, ¿quiere aprender a tocar piano? No, bájale una aplicación y ahí aprende. Exacto. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo. De nuevo, actividades que no tengan nada que ver con las pantallas, ¿verdad? O sea, porque en las pantallas, en un iPad podemos tener todo, ¿no? O sea, podemos tener un papel ahí para dibujar con colores, podemos tener un teclado y todo, pero le quita lo kinestésico de nuevo. O sea, le quita las formas, le quita los olores, o sea, decimos, ¿por qué un libro de papel? ¿Por qué hojas? ¿Por qué líneas negras en fondo blanco? Bueno, porque es kinestésico, ¿verdad? O sea, porque es algo que puedo tocar, es algo que mucha gente incluso dice, me gusta el olor al libro, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces necesitamos desconectarnos un poquito. Sí es una facilidad, es muy difícil a veces, Paco, dejar de un lado la comodidad que nos ofrece una tablet, un iPad, porque es muy cómodo. O sea, como mencionabas a Cris, o sea, ahí tienes todo el mundo ahí, tienes toda la información ahí. Entonces, pues decir, bueno, pues ¿por qué ir por un libro? ¿Por qué ir por un instrumento? ¿Por qué ir por una pelota? Pues porque lo necesitamos. Aparte de todo, creo que eso nos hace aislarnos, pensar solo en que todo gira alrededor de mí. Las redes sociales y todos los algoritmos que le llamamos todo, están hechos para que creas que lo mejor que estás viviendo es solo tu mundo y no existen los demás. Exacto. Y creo que eso es muy contrario a lo que vemos dentro de la pantalla. ¿Te vuelve egoísta las redes sociales? Totalmente ensimismado, ¿no? Incluso en el nombre, antes se criticaba, ¿no? El iPad, el iPod, el iPhone, o sea, el iWatch. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí, perdemos el contacto con la realidad. Yo les digo mucho a los chicos cuando hablo con ellos que no pierdan el arte de la conversación cara a cara, ¿verdad? Porque surgió otro fenómeno, el fubing. Estoy yo sentado en un café con una persona y voy a platicar con él, pero estoy diciendo, sí, ajá, a ver, cuéntame. Y yo estoy viendo acá el celular ignorando a la persona que está físicamente a mi lado. Entonces, incluso el arte de platicar con alguien se está perdiendo, está en peligro. Eso me cae mal. O sea, Mucho. Me cae mal porque cuando ya lo tienes, o sea, sí yo trato de decir, por favor, dejemos los celulares, media hora de comida, media de platicar, y hay dos cosas. Bueno, ok, lo dejas y respeto a las otras. Pero después de que revisas, después del cafecito, el celular, ¿por qué no me contestas? ¿Dónde estás? Así, todos los amigos, familiares tóxicos, exacto, ahí están, ¿no? Entonces, también es esa dependencia de... Antes para hablarle a alguien tenías que marcar y de ver si estaba, en fin. Y si no te contesta, no te ofende, ni pasa nada. Pero ahora te mando un WhatsApp y si no me contestas en el momento, ¿por qué? ¿Dónde estás? O sea, si es pareja, si es amigo, si es trabajo, los trabajos también han llegado a, oye, son las 10 de la noche, no son horarios de trabajo y me estás mandando un WhatsApp. Bueno, nos estamos un poquito desviando con eso, pero sí es... No, sí creo que debemos de generar o promover una nueva ética digital, ¿no? Una etiqueta digital, porque justo son temas que tratamos, es reglas escritas y reglas no escritas. ¿Qué tan mal está que no te contesten en los próximos 5 minutos? Pues no, nada mal, no pasa nada. Exacto. ¿Qué tan mal está que platiques con alguien y que esté viendo el celular? Muy mal. O sea, es una falta de respeto. No, y aparte, soy multitask, estoy poniendo atención. No es pones cierto. atención, tu cerebro no se puede dividir en eso. Eso del multitask es difícil. En fin, son justificaciones que manejamos y es una grosería. Exacto. O sea, necesitamos y todos necesitamos aprender a, ok, vamos a sentarnos, dejemos esto. Es ética, necesitamos aprender a convivir y coexistir con la tecnología. Algo curioso que me sucedió, y tú también que trabajas con adolescentes directamente, que das conferencias, pláticas en diferentes países, por si lo quieren invitar también, aquí vamos a dejar sus redes, capacitaciones y todo. Me ocurrió algo interesante. Después de algunos años que yo me jubilé de dar conferencias y pláticas, me invitaron a una iglesia de unos chicos jóvenes, y para jóvenes digo, ya no soy joven, pero bueno, estuvimos. Es muy diferente el público. ¿Por qué? Porque a los chicos ahora que parece que no expresan, les cuesta mucho trabajo expresar. Y esto es porque, siento yo, tú dime,
Porque estamos acostumbrados a, ja, 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 oh, no, qué tristeza. Estoy poniendo emojis y así, ¿no? Con 2 dedos porque los jóvenes son con 2. Con uno los viejitos. Exacto. Y con emojis y la cara no expresa. Entonces, ja, 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 estoy contento. Y yo hablaba y los chicos estaban así. Yo dije, que están muriendo. Tirándote emojis mentales. Sí, y ¿sabes qué? Exacto, emojis mentales. Pero sí estaban poniendo atención, porque tú sabes cuando su mente está acá y todo, sí están poniendo atención, y fue en el momento en el que empecé a experimentar, a hacer los tags o los hashtags y hacer pequeños gags con cosas así de, me funaron, las palabras que utilizan o lo que estaba de moda, un hashtag. Entonces ahí revivieron y resucitaron. No me acuerdo qué chisme andaba de moda y mencioné tantito y se reconectaron y entonces sí, como que reventaron, como que llegué a ese mundo que de pronto hemos perdido. Exacto, exacto. Cada vez es más difícil hacer ese puente, porque antes las transiciones entre generaciones, por ejemplo, ¿tú qué generación eres? Yo, pues no sé, tengo 28, millennial vintage. Millennial vintage con el X generation. Con el X era una transición más... Yo no más tranquila, ¿no? Digamos, o más lenta. Hoy las transiciones son o las brechas generacionales son mucho más profundas. ¿Por qué? Porque hablan otro idioma y las modas se mueven, las tendencias se mueven mucho más rápido. Entonces, para generar ese puente, necesitamos hacer un esfuerzo por actualizarnos. O sea, para poder conectar con ellos y comunicar con ellos toda la riqueza que a lo mejor traemos los migrantes digitales o los que tenemos esta experiencia de lo análogo a lo digital, necesitamos actualizarnos para transmitir los principios. Tú dijiste una brecha generacional más profunda, más sí, extensa, más profunda y más marcada. Pero más corta. O sea, claro. Una generación eran 20 años, decían, no, 20 años, ahorita en 5 años. Pensamos pandemia, post-pandemia, prepandemia. Exacto. Desde el año, después de las Torres Gemelas también, cambió totalmente el mundo. Sí, eventos sociales, avances tecnológicos, todo eso va marcando las diferencias generacionales. Entonces ahora lo que vemos con la tecnología es que son más rápidos y más profundos. Tú que trabajas eres especialista en los pequeños, a los papás, regresando un poquito, ¿a qué edad crees que sea conveniente, si es que existe eso, el prestarles o el darles una tablet o permitirles usarlo? Bueno, pues la pregunta del millón, creo, es a qué edad puedo delegarle la tecnología a un chico, a un niño, a un preadolescente o a un adolescente. No hay una respuesta y no hay un consenso como tal, ni desde la psicología ni desde la medicina de que cuál edad es la correcta. Lo que yo rescataría, porque fíjate, podemos cometer un error. La edad mínima para crear una red social es a los 13 años, pero ese es un decreto que salió en California, una ley de California por la ley de protección de datos. O sea, tiene que ver nada más con la protección de los datos, no tiene que ver con desarrollo mental, cognitivo, no tiene nada que ver con seguridad en otras cuestiones. Entonces, lo óptimo sería empezar a delegar libertad en la tecnología de acuerdo a la madurez cognitiva o de acuerdo a la responsabilidad que el chico vaya demostrando en cuanto a los límites, ¿no? Entonces yo diría, o un principio que diría, mientras más tarde mejor. La verdad. Sí, no, totalmente, porque como dices, antes era la niñera es la televisión. Yo hasta tenía escritos donde mi papá se fue, uno muy, muy bueno, de hace muchos años que lo ves y había tú eres muy joven también, Alas de Águila, que tenía una canción Televisio, que la escuchas y dices, pues, qué padre, pero ya no existe. Sí. Y ahora le damos el chupón como Maggie, la de los Simpson, en vez de para que esté chupando lo digital. Hay muchos temas y hay muchas cosas que tenemos y yo quiero invitarte para que hagamos también una mesa redonda con otro amigo que también le gusta mucho hablar de algunos temas parecidos, que lo tendremos, un segundo podcast, en una mesa también platicando y viendo los riesgos, sobre todo porque creo que hoy hay riesgos que los padres no se han dado cuenta, porque también es algo muy nuevo. Entonces se empieza a ver las tendencias, tú decías, a querer quitarse la vida, ¿no? Los pequeños. Las adicciones y antes nosotros teníamos o había más como
las tribus urbanas, que los rockeros, me da gracia que mi sobrino ahora me pregunta, ¿y tú cómo eras? ¿Eras rockero? ¿Eras emo? ¿Eras punk? ¿O con cuál te llevabas? Y yo, no, le digo, pues yo me llevaba con todos, era de los cristianos, así en un rincón comiendo. Cristianoide. Cristianoide, esa palabra es muy buena, fue del Paco Palafox. Y pero hoy también es esta tendencia, hay dentro de las redes sociales esos nichos, esas cuestiones. Yo hoy hablaba y estaba leyendo esto, mira, me llamó la atención. Dice, no hay nada más alejado de la realidad que creer que existe el cuerpo o la selfie perfecta. Es un recuadro de algo que estás hablando, tienes aquí. Y eso es una de las cosas que nos puede llevar a la frustración. El que nos vemos tan perfectos en redes y que en la realidad estamos así. Vean, no usamos aquí. El smartphone no usa filtros. No es filtro de viejito acabado y cachetón. No. Pero somos tan perfectos en redes sociales. Y cuando yo soy una persona que era el rechazado o no rechazado, cualquier persona, ve la perfección y veo mi vida real, me pierdo en esa fantasía. Y entonces me lleva a ¿qué? Sí, pues a deprimirte. Estamos en una era donde tenemos un aparato. Ajá. No, sigue, es que voy a poner como en el diván. Sí, hoy tenemos un aparato que es para gestión de las apariencias, ¿no? Es una cuestión, es un fenómeno muy, muy peculiar, ¿no? Hoy yo publico solo la mejor parte de mi vida y no solo eso, aparte le pongo filtros para maquillarla, ¿no? Entonces, eso va generando una disonancia cognitiva, de hecho, de mi realidad y de lo que estoy aparentando y con quién me estoy comparando aparte. Entonces, eso nos hace cada vez menos felices, no por nada somos la generación que está más conectada, tenemos muchos amigos, muchos seguidores y todo, pero la generación más solitaria, ¿no? O sea, te sientes cada vez más solo, te sientes cada vez menos feliz. ¿Por qué? Porque estás comparando constantemente tu realidad con la apariencia, ¿no? O con tu apariencia con la apariencia de alguien más. Hay mucho por platicar. Tú trabajas con E625. Sí. Que van y das cursos, conferencias, capacitaciones para líderes, para gente que está trabajando, sobre todo con adolescentes y jóvenes. Platícame un poquito de eso. ¿Cómo llevas la fe? ¿Qué casos has visto dentro de la iglesia que te hayan movido el piso? Porque platicabas que Maverick comenzó también, pues porque veías chicos que terminaron específicamente. Entonces, sí. Dentro de la iglesia, ¿qué ves? Porque muchos dicen, no, ya cuando llegas a Cristo todo cambia y es felicidad, ¿no? No necesitas nada porque en Él tienes todo, pero no es así. Bueno, especialidad 625 se llama así porque tratamos con los niños desde los 6 años, que es donde se abre la ventana a la educación formal, es donde inicia la educación primaria, hasta los 25 años, que es donde científicamente se termina de formar la corteza prefrontal y termina la juventud. Entonces, a los 25 años ya termina la juventud. Entonces tratamos con niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Entonces los temas que hemos visto que muchas veces el cristianismo no aborda son temas como tal: la salud mental, las redes sociales, el autismo, cuestiones de la pornografía, la sexualidad, la identidad de género, etcétera, 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 ¿no? En mi tema de las redes sociales, a mí me ha impactado mucho porque dentro de las iglesias he tenido madres que llegan y me desesperadas, ¿no? O sea, con niñas de 7, 8 años que dicen ellas, es que si yo le trato de aplicar un límite a mi niño, a mi niña, con quitarle el celular, removérselo, se empiezan a dañar, se empiezan a lastimar. Entonces ellos están muy impactados por tener estas respuestas emocionales. Pero ¿cómo? Si somos cristianos, si venimos a la iglesia, sí, pero el cristianismo también se debe llevar a la vida práctica, ¿verdad? Y el cristiano también está sujeto de todas estas cuestiones que están en el medio ambiente, ¿no? Las adicciones, la pornografía, la tecnología, el acoso, la hostilidad, el ciberbullying. Nos ha tocado chicos que por campañas de ciberbullying han tenido gestos suicidas, ¿no? De cortarse y toda esa cuestión. Entonces necesitamos abrir los ojos o ser un poco más conscientes de que
el cristiano también vive en la vida práctica, ¿no? Y necesitamos principios para vivir la vida práctica y para hacerlo con inteligencia, ¿verdad? Para tener las herramientas y tener los recursos para salir adelante. Quiero decir algo que a lo mejor suena un poquito chocante, pero como tú decías, no todo es oración, ¿verdad? O sea, sí, la oración es fundamental, la comunión, la lectura de la Biblia, pero eso debe ir acompañado de principios prácticos, ¿no? Y de un profesional. Exacto. Como en tu caso, que es necesario. Y me encanta porque sí. Yo traigo aquí una cortada y no pues porque quería cortarme, sino porque hoy en la mañana me desperté tarde y agarré. Me empezó a sangrar así, como película. Pero no, es un tema muy fuerte, muy real y que mucha gente lo padece y que aún dentro de la iglesia no lo quieren hablar por el temor a no vayan a pensar que estoy mal. Y aún dentro de los mismos líderes, dentro de los mismos pastores o gente que está en cierto reconocimiento, están pasando por situaciones muy difíciles. Las redes sociales es un monstruo que hay que aprender a domar, creo yo. Exacto. Que es un león que tú tienes que dominarlo, exacto, ¿no? Y la palabra de Dios dice que nos ha puesto para dominar las aves del cielo y todo. Yo pondría ahí y todas las cosas digitales. Exacto. Y para usarlas para bien, como el día de hoy estamos utilizando estas herramientas. Yo quiero que platiquemos todos esos pequeños detallitos en el siguiente podcast, que ya te comprometí, para hablar precisamente eso, el acercamiento a la pornografía, el acercamiento a las tendencias suicidas, la adicción a los videojuegos, por qué videojuegos sí, qué videojuegos no, y eso desde que era el Pac-Man, uno se ponía ahí a ganar 10,000 puntos para contar el Pac-Man y era aburridísimo. No tiene que ver con lo increíbles que están los juegos, sino es el cerebro que agarra, ¿no? Yo con los asteroides me ponía ahí en la farmacia, me gastaba todo el dinero de 2 pesos, ¿no? Y pero ¿qué tanto te puede afectar en una vida adulta? ¿No? Muy bien. Y yo creo que eres una persona que está trabajando muy fuerte. Yo te deseo que Maverick siga dando resultados. Gracias. Que después nos traigas también algún chisme, que nos platiques de alguna historia. Porque creo que hace falta eso, que nos identifiquemos. Gente como tú, gente de fe, gente cristiana, joven, que junto con tu esposa estás, ¿no? Junto con tu esposa estás de la mano. Sí. Con ella estás. Sí, mi esposa justo vivimos acá en CDMX porque venimos a buscar lo de su maestría en comunicación y política, entonces ella también ha coescrito muchas de las cosas que desarrollamos en Maverick, en los programas, y sí, o sea, como tú dices, necesitamos abordar los temas porque a Dios no le espanta nuestra imperfección y a Dios no le espanta que los temas de salud mental, por ejemplo, o sea, el cerebro cristiano se enferma igual que el cerebro no cristiano, o estamos sujetos a la enfermedad igual, a una gripa igual, a la ansiedad, a la depresión y a todas esas cuestiones, y debemos de abordarlo con misericordia, con compasión, pero también con mucha inteligencia. Amigo, aquí está el libro. En redes lo podemos encontrar también digital para las personas que de pronto no van. En redes lo pueden encontrar en cualquier librería cristiana y no cristiana. Correcto. En Amazon, en cualquier plataforma. Bueno, a mí me lo acaba de regalar, así que ya lo tenemos. Y muchas gracias. Gracias por Paco, estar aquí. Qué gusto. Nos vemos en el próximo podcast. Muy que vamos a poner puntos claros, claves y sí, las cosas, porque hoy nuestros chicos, papás, perdonen que se los diga, pero les están viendo la cara hoy están más informados que ustedes en cuanto a tecnología, la mayor parte de las veces. El hijo te dice, no, estoy aquí estudiando inglés y están en un videojuego. Entonces, mucho cuidado. Muy bien. Mi querido, gracias. Nos vemos. Gracias. Y adelante con la música y con todo esto. Gracias. Esto es Buena Nueva, gracias. Ahí en cabina tenemos a Sebastián, a Chris, a Dani Castillo aquí en cabina, también en las cámaras. Y yo soy Paco Palafox y mi frontal no se ha cerrado todavía, por eso todavía digo muchas incoherencias infantiloides. La corteza. La corteza cerebral. Yo de córtex nada más me gusta la de... Exacto. El videojuego que estaba allá. Bueno, hasta la próxima. Yo soy Paco Palafox. Adiós. Vámonos.